Bienvenido. Víctor, si me permites compartir pantalla, por favor. Sí, te pongo, a ver, creo que ahí. Ajá. Bien, entonces les envié en este justo momento por el chat del WhatsApp este programa, ¿ya? Como tal cual lo planificamos, lo fuimos ideando, ya este curso tratará sobre la pedagogía de Pablo Freire y la decolonialidad, haciendo más un enfoque al pensamiento decolonial, ¿no? La pedagogía decolonial sobre todo, porque por la decolonialidad hay muchísimas cosas por aún pensar, descubrir, analizar, ¿no? Entonces, bueno, este programa está, o sílabus, si también lo quieren llamar, de este curso, está sustentado en primera instancia en pensar, tal cual como allí lo manifiesto, ¿no? Más eurocéntrica. Creo que eso es uno de los grandes retos que como maestros, distintamente cualquiera de las áreas donde nos ubiquemos, debemos desafiar realmente esa realidad, ¿ya? Y hay que hacerlo desde una insurgencia al estilo freiriano, ¿no? Social, política, pero también epistémica, ¿no? Es decir, el conocimiento aquí es fundamental porque permite ir valorando realmente estas sabidurías campesinas, afrodescendientes, de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, que de cierta manera vamos a encontrar proyectos totalmente descolonizadores, ¿no? Por lo que el planteamiento va a asumir esta perspectiva crítica, pero también algunos elementos como el diálogo de saberes, que ya mismo Freire también lo propone, otros autores más contemporáneos como Boaventura Sousa dos Santos, que también será tema para posible otro curso con lo que es la epistemología del sur, otro autor que me parece también que aporta muchísimo a este debate importante de la reconstrucción, de pensar más allá de la lógica del capital, o la perspectiva propia de Caterina Walsh con su interculturalidad otra o la pedagogía otra, que también la hemos trabajado, ¿no? La pedagogía decolonial o el mismo autor Castro Gómez, Santiago Castro Gómez, ya con su propuesta también transcultural. Todos estos elementos para ir como contextualizando ya no solamente la pedagogía del oprimido, de la autonomía, de la esperanza, sino también cómo poder entender que todo este planteamiento es la base fundamental de lo que hoy día se considera como una pedagogía decolonial y que es importante que lo abordemos en nuestras escuelas, colegios, universidades, ya entre otros sectores que de cierta manera permiten aportar, ¿no? En ese sentido, obviamente, pensar más allá de la ibris del punto cero, que también es otra categoría del pensamiento decolonial, que es un poco esta arrogancia que Occidente tiene de convertirse como un semidios, ¿ya? O un observador que todo obviamente puede ver, pero nadie lo puede ver a él, ¿no? Así se convirtió en Occidente. Él cuestiona todo, pero nadie lo puede cuestionar. Y es un poco lo que estos autores llaman ese momento de arrogancia total de Occidente, que no solamente va a ser cuestionada por esta filosofía nuestra americana, ¿no? O latinoamericana, pensamiento crítico, sino también Occidente en sí mismo va a ir cuestionando todos estos postulados, ¿no? Se me ocurre citar al menos uno, Friedrich Nietzsche, que tiene muchas cosas por decir, ¿no? En ese sentido, entonces, la pedagogía decolonial, aquí justificando el curso, ya tiene sus antecedentes en las reflexiones sobre las luchas sociopolíticas inspiradas en las propias ideas de Freire, que desde la pedagogía del oprimido va a considerar entonces esta praxis política que debe acompañar a, a estos sujetos que de cierta manera han estado enajenados, han estado alienados, y a partir de allí poder construir una acción pedagógica que permita gestar una reivindicación social y convertirlo realmente en sujetos históricos y protagónicos, que es el gran reto que propone Freire durante toda su vida, ¿no? La pedagogía en ese sentido será decolonial porque va a apuntar entonces a una educación liberadora. Ciertamente lo va a mover la utopía, lo va a mover la esperanza, lo va a mover el contextualización de manera dialéctica, pero la misma también permite como ir contrarrestando todas esas pretensiones que aún la hegemonía del poder, del ser y del saber tiene, pero ¿no? Sobre todo esos grandes países que se han asumido ya como salvadores del planeta, de manera tan contradictoria y de manera tan eh, hegemónica, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva entonces es que se promueve un tipo de educación
que asuma el cuestionamiento, el análisis crítico, la acción transformadora, la insurgencia en contra de toda esa geometría del poder, saber y el ser desde una actitud eminentemente decolonial. En este sentido, entonces, este curso asume la investigación para desarrollar una propuesta tanto metodológica y epistémica que permita abordar la realidad educativa de nuestra América para contribuir a resolver tantos problemas realmente que tenemos, pero también aquel reconocimiento de las luchas y praxis de las culturas afro e indígenas que han venido ejerciendo realmente un diálogo permanente en nuestro país, sobre todo yo diría desde que esta constitución logró también incorporarlo, ¿no? La del 2008 sobre todo, que ha permitido que nos entendamos como un Estado pluricultural, ¿no? Y eso ahí también es importante contextualizar todas estas ideas a la sociedad propiamente ecuatoriana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo general de este curso será analizar críticamente la pedagogía de Freire y la decolonialidad como propuesta para superar el eurocentrismo presente aún en nuestra sociedad y en el sistema educativo. Propiciar reflexiones teórico-prácticos de una epistemología decolonial que contribuya a transformar la educación en nuestra América. Un poco la presentación que quise presentarla casi de manera más literal, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vamos a ir desarrollando? Claro, y me alegra mucho que Carlos, ya, que Ítalo y que otros compañeros tengan ya lecturas, ¿no? de Freire para poder establecer diálogo y hacerle honor realmente a su pensamiento. Ya no quiero esto convertirlo en un monólogo, más bien quiero, ciertamente he preparado, ¿sí? Ciertos materiales para compartir con ustedes, pero la idea es que podamos dialogar en relación a estas temáticas y que podamos ir todos construyendo un poco un análisis, ¿no? Apegado a algunos textos, ¿no? Algunas citas y algunos pasajes del mismo pensamiento freiriano. Entonces, en esta oportunidad, planteo 5 momentos, ¿sí? O 5 encuentros o 5 perspectivas. Un primer encuentro, la de hoy día, básicamente debemos conocer la vida y la obra de Freire, ¿sí? Sus aspectos geográficos, sus estudios, su experiencia profesional, el aporte a la educación, el exilio. Fue un pensador que realmente estuvo más de 16 años fuera de su país, fuera de su ciudad natal, perseguido realmente, pero también esa experiencia lo nutrió y le permitió conocer otras realidades, otras perspectivas y también compartir su pensamiento, ¿no? Y las principales obras del autor, que también al final cierro con las mismas y les propongo o les dejo ya un link donde aparecen cada una de estas obras en formato digital. Así podemos también ir consultando toda esta obra que obviamente en una semana no vamos a poder abordar, pero sí al menos que ustedes en sus tiempos libres, y aquí pueden salir tesis de doctorado, tesis de maestría, investigación, de aquí muchas cosas pueden salir de la propuesta freiriana, ¿no? Mucho se ha estudiado, pero también mucho se ha invisibilizado su obra, ¿no? Es decir, somos los que más nos interesamos por ese pensamiento crítico que los que obviamente no lo niegan pero, o lo intentan invisibilizar. Un segundo momento que he titulado Educación y Emancipación. Aquí quiero abordar el problema de la educación como proceso de liberación, ya la educación bancaria versus la educación problematizadora, ya que básicamente será su propuesta, ¿no? de educación también crítica o educación liberadora, así él la llamará, y ver algunos elementos sobre la educación vista desde una perspectiva de emancipación. Y aquí, haciendo un análisis más profundo en distintas obras, planteo desarrollar esta temática, ¿ya? Igualmente, luego de ir aproximándonos a ese pensamiento freiriano, propongo un tercer encuentro, un tercer momento, ya estudiar algunos elementos sobre lo que es la modernidad y la decolonialidad, ¿sí? ¿Qué es modernidad? Sobre todo me voy a pegar a la perspectiva de Enrique Dussel, que tiene un planteamiento bastante crítico y distinto a lo tradicional de la modernidad, y ir abordando algunos elementos de la descolonización, descolonialidad y
o descolonial y la decolonialidad, cada uno con un significado distinto porque cada autor lo va a tratar de una manera muy particular, ¿sí? Duce lo dirá de alguna forma, Santiago Castro Gómez de otra, Mignolo de otra, Caterina Walsh de otra. Entonces voy a hacer una aproximación muy general, ¿sí? Sobre todo para contextualizar qué es esto de la decolonialidad, ¿sí? Luego, un cuarto momento, ya vincular entonces a Freire con este pensamiento, ¿sí? Lo que está planteando Freire y ver por qué considero que su postura lo hace ser uno de los grandes precursores del pensamiento decolonial, a pesar de que en su obra no vamos a encontrar un desarrollo más explícito de lo que implica una pedagogía decolonial, ¿no? Vamos a encontrar otro tipo de categoría, otro tipo de concepto, otro tipo de constructo, si así lo queremos ver, pero lo de colonial será un análisis posterior, ¿ya? Sobre todo, repito, de esta autora que es europea, pero que tiene ya más de 15 años viviendo en el Ecuador, viviendo en Quito, viviendo con los pueblos realmente y nacionalidades indígenas, como es Caterina Walsh, que tiene varias obras publicadas sobre la pedagogía decolonial, incluso en nuestra editorial Aptayala, y que también podemos ir como que apreciando un poco esa hermosa tarea desde la praxis para reivindicar, por un lado, el pensamiento freiriano, pero por otro lado también una perspectiva como mucho más comprometida a la realidad sociopolítica de nuestro pueblo, ¿no? Interesantísimo todo esto. Bien, entonces en este cuarto encuentro pretendo entonces ya abordar la educación como acción política, eso sí es per se de Freire, toda educación es política, dice Freire, no hay educación neutral, y él va a explicar el motivo por qué considera que una educación es política por esencia, ya tomar algunos elementos del por qué considero que Freire es uno de los grandes precursores de la pedagogía decolonial, abordar un poco su postura ya y ir definiendo qué entendemos por pedagogía decolonial y cerrar con estas reflexiones en función de la misma. Y finalmente, en este quinto encuentro, lo titulé así, la pedagogía decolonial como propuesta epistémica ante los desafíos de la colonialidad del saber, que básicamente es el título ya de un libro que recientemente acabamos de publicar con el grupo Ataraxia y que se presentó, ¿no? Hace ya algunos días, que incluso yo les envié la invitación, ¿sí? Y entonces quiero dedicarme en ese último encuentro sobre todo a explicar un poco la estructura del libro, ya el motivo del mismo, qué hay allí, porque de verdad que este libro es un texto que compila, ¿no? Varios artículos que se fueron publicando con el tiempo, ya, y además de eso, también permite en ese sentido ir incorporando otras reflexiones recientes que nos ilustran, ¿no? ¿Cuál ha sido el recorrido propiamente de la pedagogía decolonial, del pensamiento decolonial? Ya, porque no solamente en el libro abordo como gran precursor a Freire, ¿no? Uno de los autores o de los principales autores que también van a plantear sobre esta temática es Frank Fanon, por ejemplo, o Aimé Césaire, que serán como los iniciadores propiamente bajo un discurso mucho más político. Y es un poco lo que quiero presentar en el libro y la figura, el aporte, la labor de la filosofía propiamente latinoamericana, ¿no? Autores como Dussel, Roy, Sea, entre otros, también tienen aportes importantes. Ir construyendo de verdad un discurso que para mí es muy valioso y por eso esa necesidad de poder divulgar el libro, ¿no? En su estructura y en su esencia, ¿no? Entonces, bueno, parte obviamente sería las pretensiones, ¿no? De este curso que hemos denominado pedagogía de Freire y de colonialidad. Bueno, aquí está un poco la estrategia, más, repito, al estilo freiriano, ¿no? Que si bien es cierto, se va a presentar cada uno de los problemas, ¿no? Contextualizados, la idea es que podamos también poder hacer lecturas y poder hacer intervenciones donde podamos un poco la intención. Sí, al final sé que son 5 días nada más. Sí les voy a pedir, sé que están súper ocupados, sé que cada quien tiene responsabilidades ahorita y estamos como que full de trabajo, pero sí quisieras pedirles que un poco lo conversaba con Víctor, sí, que podamos al final hacer como una especie de ensayo,
¿ya? O al menos una lectura en base a cualquiera de los textos de Freire, ¿sí? Recuerden que él tiene varias pedagogías, ¿ya? Y de allí hacer no solo una síntesis nada más, sino un análisis crítico. Y el viernes, que es el cierre, compartir un poco las líneas que hayan podido ustedes reflexionar. Ya no les coloqué ni mínimo ni máximo, ya, pero yo creo que al menos unas 2 cuartillas mínimas podemos nosotros aportar para el viernes, ir cerrando, socializando, ya ustedes propiamente leyendo, interpretando la propia obra de Freire e incluso los decoloniales, si así también quieren darle el enfoque, y a partir de allí hacer como un cierre más dialógico, ya un cierre mucho más propicio para la ocasión. Entonces eso es un poco lo que quisiera ya ir cerrando para el día viernes, ¿no? Entonces, bueno, aquí está parte de la bibliografía. Toda esta bibliografía también les voy a, ya les compartí el programa, ya está en PDF. Aquí tienen los links de cada uno de ellos, la mayoría están en formato PDF y bueno, son los autores más importantes, ¿no? Santiago Castro Gómez, Jaime Cecer, Boaventura Sousa dos Santos, ya Enrique Dussel, Franz Fanon, Raúl Foné Betancourt. Bueno, Freire, hay varias obras de Freire, solo les incorporé las más emblemáticas, ¿sí? Pero ahí está la pedagogía de la esperanza, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía, ¿sí? Entre otras obras freirianas. Igualmente, autores como Gorfogel, por ejemplo, y Mignolo, también tienen algunas referencias sobre la decolonialidad, Lander, ¿sí? Conocimiento para qué y por qué, Nelson Maldonado Torres, igualmente, todos estos son autores de colonial, igual le comparto parte de algunos artículos que han sido publicados, ¿sí? De nuestra autoría, y ahí también les dejo los links, todo esto está en formato digital, ¿sí? Ahí les dejo todas esas reflexiones que se han venido dando en relación a eso, y es un poco parte de la biografía para que puedan en algún momento, repito, si desean profundizar, sea para desarrollar una investigación, sea porque quieren de pronto hacer una tesis a nivel de maestría o incluso a nivel de doctorado, ahí hay un punto de partida donde ustedes pueden ciertamente tomarlo, pues, para que puedan ir desarrollando una investigación propiamente. Bien, es un poco como pueden ver, es bastante ambicioso, ¿no? La propuesta, pero bueno, vamos a ir iniciando. A ver, Edgar, sí va adelante. No, no se escucha, Edgar. Hola, hola. Ahora, sí, ahorita sí. Sí, ya. Una consulta. ¿Esos libros, esa bibliografía, nos las vas a prestar? No, ¿cómo hacemos? Yo tengo algunos libros de Freire, pero por ejemplo, habían unos de Catherine Walsh que me gustaría tener para leer y bueno, no sé si vas a compartir alguna bibliografía. Sí, parte de este PDF tiene, lo que pasa es que se lo voy a enviar también en Word, pero ahí están los links, ¿ya? Ah, Ahí ya. están los links de algunas obras. Ya les voy a mostrar de nuevo en la presentación. Igual se los voy a enviar aparte para que puedan inmediatamente ingresar, ¿sí? A ver, aquí, por ejemplo, aquí al final, esto es un texto que publicó Caterina Walsh en el 2020, ya como Monarca. Aquí está el link. Aquí le doy el link y automáticamente me lleva al texto, ¿ya? Aquí está. Entonces, algunas ya tienen su link, ¿sí? Como pueden ver, ustedes le van a dar el link a cada una de ellas y les va a dar. Aquí tengo otra de Caterina Walsh y me lleva al texto, ¿ya? Entonces aquí está pedagogía de coloniales, ¿ya? Notas sobre Freire, miren. Aquí está entonces parte de... Entonces en el mismo PDF, ustedes le dan link a los libros, creo que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría tienen su link. Ese trabajo sí está hecho ahí, miren, en esta, en esta referencia. Entonces ahí pueden avanzar, ¿ya? Los que no tienen link porque no se los conseguí en el momento, pero ya ese trabajo lo hice, ¿sí? Ese trabajo está bastante adelantado, ¿no? Y bueno, igual es una autora obligatoria para la pedagogía de colonial, básicamente es la que en este momento está desarrollando este importante proyecto. Bien, de ahí están varios links, ¿sí? Cualquier cosa, si le interesan otros, yo les voy a poder enviar y compartir. Tengo en su mayoría también en PDF, ¿no? En PDF también ya descargado los textos, pero ahí vamos a ir compartiendo. Bien,
muy bien a la pregunta. Esta perspectiva, excelente. Bien, voy ahora a proceder a hacer una pequeña introducción. Si pueden ver la presentación, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, se ve muy bien. Muy bien, entonces, como les planteo, y al día de hoy quiero más enfocarme al contexto biográfico, ya al contexto sociohistórico y por supuesto ya las obras más importantes del autor, al menos conocerla y saber en qué momento la ha venido planteando, ¿no? Por lo que en primera instancia nos planteamos los aspectos biográficos, sus estudios, experiencias profesionales, los aportes a la educación de manera genérica, el exilio, mire que tuvo más de 16 años fuera de su país, y sus principales obras, ¿no? Entonces aquí nos proponemos en este encuentro, en este primer encuentro, analizar la vida y la obra de Pablo Freire, ¿no? O Paulo Freire también, como obviamente es realmente su nombre, porque ya el Pablo es la traducción, ¿no? Nació en 1921, murió en 1997, ya nace en Recife y voy a contar una experiencia personal, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar allí en Recife, de compartir con un centro de estudios pedagógicos martiano, y nos comentaba realmente los compañeros que en esa universidad de Pernambuco ya la obra de Freire era poco estudiada a nivel curricular. Si todavía en los actuales momentos, eh, y de verdad uno se sorprende, ¿no? Cómo este gran autor sigue estando minimizado, ¿verdad? Por la pedagogía occidental, ¿sí? Se suele siempre estudiar más los pedagogos occidentales, ¿ya? Que obviamente esta propuesta freiriana, que es mucho más de acompañamiento, ¿no? De poder realmente ir valorando muchos elementos que van a ir definiendo la vida propia, ¿no? De quien de cierta manera se identifica con los procesos de, de estos pueblos del sur, como lo llamarán otros pensadores, como el caso de Boaventura Sousa dos Santos, ¿no? Entonces, a pesar de que Recife es su ciudad natal, todavía en la actualidad poco o nada realmente sigue estudiándose, ¿no? Fue un pensador y filósofo brasileño, como ya lo sabemos, es considerado pero como uno de los pensadores más notables de la historia de la pedagogía a nivel mundial, es el pedagogo de los oprimidos, ¿sí? Y en su trabajo transmitió también la pedagogía de esperanza, ¿no? Pablo Freire influyó en las nuevas ideas liberadoras en nuestra América, tanto en la teología de la liberación como en la pedagogía popular, ¿no? Creo que el compañero hacía referencia realmente de todos los que en este momento han seguido su legado, ¿no? También, obviamente, su influencia ha permitido, influyó muchísimo las distintas renovaciones pedagógicas europeas y africanas por ese momento de exilio que tuvo, ¿no? Su figura es un referente importante a nivel de la política liberadora y de la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de la dictadura que se impuso ya en un momento de la historia brasileña, y por mucho tiempo su domicilio fue el Consejo Mundial de la Iglesia en Ginebra, Suiza, lo que también le permitió como que socializar las ideas por otros espacios fuera de Brasil y fuera de América, ¿no? De Sudamérica en este caso. Es importante el hecho de que esta influencia de Freire nutriera mucho la teología y la pedagogía y la filosofía, incluso de la liberación, recordando un poco y contextualizando que es en la década de los 60 donde esta filosofía o este pensamiento, porque no solamente fue un criterio filosófico, fue un pensamiento realmente en el más amplio sentido de la palabra, logró realmente que varios teólogos, sociólogos, historiadores, economistas, ya se preocupasen por la realidad de América, una realidad que no dista mucho a la de hoy día, pobreza, exclusión. Sí, quizá había más, de manera mucho más vinculante, ¿no? Las intervenciones
norteamericana, ¿ya? Pero una realidad que a todas luces exigía que la intelectualidad, ¿ya? Y que estos referentes realmente se preocuparan por la realidad en la cual estábamos inmersos, ¿no? Y es un poco de esta característica tanto de la pedagogía de Freire como de la filosofía latinoamericana, es decir, es pensar realmente la realidad en la que estamos inmersos, es decir, no solamente, y ahí hay que hacer cita, ¿no? Y exaltar esta idea, la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿ya? Cuando él va a decir, ya basta que los filósofos sigan contemplando el mundo. Es decir, es momento de que transformen la realidad. Es decir, esta filosofía de la praxis, que es originaria desde el propio pensamiento marxista, que también ha sido muy... las múltiples lecturas que ha tenido el marxismo también ha sido muy dogmatizado, ¿sí? Y de manera particular ha sido como satanizada, ¿no? Porque hasta el propio pensamiento de Freire, que se nutrió no solo del marxismo, pero que obviamente se nutrió del marxismo, comenzaron posteriormente a pretender descalificar, ¿ya? Sobre todo cuando se genera la crisis de la Unión Soviética, todo eso lo está viviendo Freire, ¿sí? Y que de esa perspectiva ya todo lo que pudiese ser pensamiento crítico o pensamiento que se nutría del marxismo básicamente pasaba a ser obsoleto, dogmático e incluso lo excluían de todas las universidades de América, ¿no? Son tantas situaciones que se ha vivido desde el pensamiento crítico, pero ahí están. Estos intelectuales al estilo gramsciano, ¿no? Intelectuales orgánicos y comprometidos con una realidad, es un poco lo que hay que ir valorando en estos autores, fundamentalmente en la obra de Freire, ¿no? Desde muy niño aprende a dialogar con sus amigos, ¿ya? Toma con pasión sus estudios de la propia sintaxis popular y erudita de la lengua portuguesa. Su infancia significó un crisol de aprendizaje. Dicen los historiadores que realmente toda esta experiencia fue alimentando realmente este espíritu crítico y este espíritu también por la preocupación por los demás, por los más vulnerables, ¿no? Algo muy similar vivió Don Bosco, claro, Don Bosco por estos sueños reveladores, ¿no? Pero Freire desde la propia practicidad, es decir, su propia realidad, fue de cierta manera también preocupándose por los más oprimidos y por los que de cierta manera han sido los más vulnerables, ¿no? Tanto de dificultades y alegría vivida fue alimentando obviamente toda su perspectiva para poder de esta manera apostar realmente por lo que quiere, por lo que no quiere hacer, y a partir de allí este diálogo incluso filosófico, ontológico, ¿no? De lo que se es y de lo que no se, y de lo que no se es, ¿ya? Y a partir de allí tener con mayor precisión el camino y la ruta, porque miren, él en principio siempre quiso ser pedagogo, siempre quiso enseñar, siempre quiso vincularse realmente con esta praxis, pero en su momento no pudo estudiar educación, ¿no? Eso es algo también muy particular de la vida de Freire, ¿no? Es decir, su primera carrera es derecho, pues es abogado inclusive, algo similar con lo que Edgar también nos planteaba, ¿no? Pero es la vida la que lo fue llevando realmente a ser este referente, ¿no? Este referente importante. Pero en su momento no pude estudiar. Y no pude estudiar porque incluso las carreras de educación tenían poco espacio para él mismo, sí, poco espacio para Edgar Freire, dice Isa, ¿no? Poco espacio. De pronto se está reencarnando, ¿no? 100 años después, aquí vemos a Edgar Freire hoy día reencarnándose en la figura, pues, ¿no? De un jurista liberador, emancipador, ¿no? Entonces, nada, son cosas que realmente hay que irlo entendiendo y ver cómo podemos apreciar en esa justa dimensión toda esa preocupación que de la niñez, según estos historiadores, realmente ya tenía Freire. ¿No? Estudió filosofía también en la Universidad de Pernambuco, inició su labor como profesor en la Universidad de Recife, en historia y en filosofía de la educación. Promovió una filosofía, un pensamiento y una educación humanista, buscó la integración del individuo en su contexto, y esto va a ser muy importante cuando ya analicemos parte del pensamiento freiriano, ¿no?
con esa famosa expresión que ya nadie se educa por sí mismo, nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad, en comunión, en contexto, ¿no? Y creo que una del pensamiento de Freire que nos permite incluso criticar realmente la educación nuestra, que es tan inquisidora, ¿no? Un poco aquí al estilo del análisis que hacía Foucault, ¿no? De poder ver cómo la educación se ha convertido realmente en una educación para vigilar, para castigar, ¿ya? Freire obviamente va a pensar totalmente distinto, ¿no? Y creo que es uno de los grandes referentes que podemos ir resaltando en su pensamiento, ¿no? Bueno, ideó, ya sabemos, la pedagogía del oprimido, por lo cual también le causó muchos problemas, ¿no? Ligada a esos postulados de ruptura, de transformación, ya definió una educación como un proceso destinado a la liberación del individuo a través del desarrollo de la conciencia crítica. ¿Por qué? Porque decía que obviamente el sujeto, ya la persona, estaba enajenado, estaba alienado, se sentía realmente hasta en cierto momento bajo un clima de confort, convertido prácticamente en cosa, en sujeto para la explotación, y que si no había posibilidades reales de que ese sujeto pudiese salir de ese estado de enajenación, iba a ser muy difícil impulsar un tipo de educación emancipadora. Por eso que luego le va a dar el papel fundamental también a estas escuelas populares. Si él dirá, bueno, necesitamos para poder impulsar realmente liberaciones reales y verdaderas en nuestra América, y bueno, él dirá en parte de África, de Asia también, debemos impulsar también escuelas con maestros conscientes, formadores, ya que pudieran asumir este método, ya que él estaba proponiendo, que era un método también importante que permitía entender de manera contextualizada al otro en su justa dimensión. Yo también en otro estudio veo el aporte que hace Freire a la educación, a la ética de la alteridad, inclusive a una educación de la alteridad, ¿no? Y hay un poco esta postura de una mirada dialógica de su pensamiento, ¿no? Bueno, se casó en 1944 con una profesora de primaria en la cual tuvo 5 hijos, ¿no? Y eso también es importante. Sí, claro, desde el propio Levinas, yo pensaba también en Levinas, ¿no? Creo que todos estos referentes, Freire los fue de cierta manera tratando, ¿no? En esa justa dimensión. Freire, de verdad, más allá de toda esta postura política, fue sin lugar a dudas un gran filósofo, fue uno de los filósofos más importantes que hemos tenido, ya, y que incluso en las escuelas de filosofía muy poco se estudia su pensamiento, siempre se le pretende ya reducir a su texto de la pedagogía del oprimido y no ver realmente todo lo que hay detrás de él, ¿no? Creo que develar su discurso es una de las grandes tareas que también en la actualidad podemos seguir profundizando en ese sentido, ¿no? Bueno, en ese tiempo Freire trabajó como profesor de portugués, ¿ya? También en ese contexto él aspiraba a ser educador, como les dije anteriormente, se graduó en leyes en la Universidad Federal de Pernambuco por ser la única carrera que estaba relacionada con las ciencias humanas. No existía en ese momento ya curso de formación de educadores o al menos para poder desarrollar la carrera propiamente de maestro en ese contexto, ¿no? Algo muy particular. Así es, y ahí, aquí es el maestro Isa, pues el indicado para desarrollar sobre el siguiente curso que es sobre el pensamiento Levinas. filosófico de Levinas, así es. Incluso el maestro Isa publicó recientemente un texto sobre ética de la alteridad, bastante interesante. También se los voy a compartir. Un texto muy, muy bonito también, ¿no? Allí hay varios filósofos que piensan, ¿no? Desde la alteridad y que muchas veces se le minimiza y se le resalta otras posturas filosóficas. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de etiquetar a los pensadores, ¿no? Que resaltamos quizás uno de sus aportes y minimizamos otros, y ese es el riesgo, ¿no? El riesgo que a veces se comete con los filósofos o con algunos pensadores de manera particular. A nivel profesional, entonces, después de ejercer una corta carrera como abogado, regresa ya a su labor de enseñanza
ya con la figura que siempre podemos apreciar, ¿no? A pesar del tiempo, que es una figura alta, delgada, siempre con... Johan, una consulta. Sí podemos interrumpir, podemos hacer Claro, preguntas. claro, perfectamente. Si quiero que Para, esto no sea un monólogo. Adelante, Edgar, adelante. muy bien, para que no se convierta en un monólogo. Mira, no sabía yo que Freire era abogado. No, eso para mí es nuevo. He leído más bien sus libros, pero muy poco me he preocupado de su biografía. ¿Cómo nace entonces para él la docencia? ¿Cómo él, siendo abogado, se dedica a la enseñanza? ¿En qué momento de su vida sucede eso? ¿O por qué? Porque es un poquito raro, ¿no? Yo soy primero, he sido educador y después he sido abogado, pero no sé cuál fue la impronta que marcó en su vida para abandonar la jurisprudencia y dedicarse a la docencia. Él en principio estudia Derecho porque era lo que a él más o menos les parecía más cercano a las ciencias sociales, ciencias humanas, ¿ya? No pudo estudiar en el momento educación, la universidad no la daba como tal, ¿no? Entonces, nada, básicamente como que le tocó para seguir como profundizando en sus estudios, pero no era lo que él quería en principio estudiar. Siempre estuvo identificado con su preocupación por enseñar, ya que inmediatamente él egresa y sigue de cierta manera inmerso, ¿no? En la docencia. O sea, su preocupación siempre estuvo realmente involucrado ya con la enseñanza. Tanto así que incluso él egresa y ejerce muy poco tiempo. O sea, no se siente identificado realmente con la carrera como tal. Y que suele pasar muchas veces, ¿no? Que podemos egresar de una carrera particular y luego nos percatamos que realmente no es lo que quería. Pero en este caso no, es porque la oportunidad no se le dio, ¿ya? Pero obviamente posteriormente fue, bueno, de manera muy personal, siempre involucrándose mucho más en estos aspectos. Adelante, Carlos. Es interesante, digo, porque yo creo que este diálogo nos permite primero identificarnos con el autor, ¿no? Él obviamente estudia Derecho porque no había esa opción, no había la opción de ser educador. De pronto porque la sociedad estaba estructurada de alguna manera dominante, en donde sabía que formar educadores era buscar contrarios en algún momento, ¿no? Y fíjese cómo él sí aspira de alguna manera a ejercer lo que ha estudiado, pero se da cuenta que por ahí no es, ¿no? Sino que su vocación es más fuerte y regresa a su labor de enseñanza. Y yo sí me identifico, mi primera carrera es ingeniería comercial, porque toda la vida, desde mi pastoral de iglesia, me he sentido orientado a trabajar con la gente, pero me negaba a ser docente porque había un estigma de que el docente pues era mal pagado, que el docente era menospreciado. De toda mi vida, pues preferí ser administrador. Pero ya siendo administrador, incluso ya trabajando en algunas empresas, me di cuenta que por ahí no era. Que si bien sí tenía algo de liderazgo, trabajar con la gente, por ahí no era. Y ya siendo administrador, estudié educación y ve que ahí es donde me realizaba. Gracias a Dios también el camino me ha permitido ser administrador educativo, entonces eh, hay un camino ahí. Entonces, comparto esto porque pienso que también hay que identificarse un poco con la biografía que estás compartiendo y también entender por qué, ¿no? El pensamiento de él en algún momento también tiene una estructura social, ¿no? Gracias, Sí. chicos. Igual les comparto, no sé, también lo mismo. Yo cuando ingresé a estudiar filosofía tenía 17 años, ya, bachiller en ciencias, poco o nada de filosofía, pero era lo que tenía en el momento. Yo quería igualmente estudiar ingeniería. Yo dije, no, yo voy a estudiar ingeniería industrial, tenía promedio incluso, pero bueno, como toda universidad pública, siempre esas carreras con demanda de, qué sé yo, de 100 cupos, ya 9.000 quedan fuera de esa posibilidad. Nada, me tocó estudiar filosofía. Y un poco también me identifico con Freire porque luego digo, ajá, y ahora filosofía. Bueno, primer semestre, segundo semestre, y ya luego me fue gustando. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Ya que hace un filósofo realmente en esta sociedad donde minimizan y excluyen la labor del filósofo. Yo dije, no me queda otra. No me queda otra que de verdad dedicarme a la investigación y a la docencia. Igualmente, muy joven, ya, porque uno de 17, 16 años realmente aún no tiene, ¿no? Quizás la suficiente madurez para poder decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar realmente luego que egrese de 22 años, que egrese
de filosofía como licenciado en filosofía, ¿no? Johan, si me permites, yo concuerdo con lo que dijo Carlos, pero bueno, yo lo que quería ver era, no sé, el punto disruptivo en la vida de Freire, el momento en el que él tal vez existe una fracción en su biografía o en su itinerario educativo, en qué momento él, por ejemplo, reconoce que tal vez la jurisprudencia no es lo suyo y que es en la pedagogía. Por ejemplo, yo conozco un poco la vida de Lasalle, Juan Bautista Lasalle. Él no quería fundar una escuela, una congregación de religiosos, de hermanos de las escuelas cristianas, sino él era doctor en teología, pero es una persona a la que le va llevando de un compromiso en otro y al final él se encarga de las escuelas, como se dice, sin querer queriendo, ¿no? Pero hay un momento en la vida de él que él como que presta su nombre, dice, estas escuelas, yo aseguro que esas escuelas van a funcionar bien, y claro, después dice, estas personas se están yendo y estoy quedando mal yo, y tengo como un nombre en la sociedad francesa en ese entonces, y él asume, dice, bueno, voy a hacer, he dado mi nombre y he dicho que estas escuelas van a funcionar bien, pues me voy a comprometer de lleno, ¿no? Y dejo un poco su status quo y se dedica a formar maestros, ¿no? Un poco es la vida de las. Entonces, no sé si tal vez en la vida de Freire hay un momento, un punto de quiebre donde él cambia, él se da cuenta, no sé, tal vez ve una injusticia y se lanza, deja la carrera de abogado y se lanza de lleno a la educación. A eso me refería Johan. Sí, a ver, pero ese momento, a ver, Freire estuvo convencido siempre en la preocupación social por el otro, siempre, o sea, y como no pudo estudiar educación, estudia derecho, ya, o sea, no es que él estaba convencido que era derecho lo que iba a estudiar, él estuvo siempre claro, o sea, su vida siempre estuvo clara, ¿no? Y más aún cuando se casa, ya, su compañera fue maestra también, su compañera estuvo muy vinculada a la realidad educativa de la época. Y eso también lo ayudó muchísimo más aún a poder ir pensando en un tipo de método, porque el problema no es solamente la preocupación o la vocación por enseñar, sino que él luego empezó a ver realmente cómo podía contribuir a resolver tanta situación de exclusión, de miseria, de cosificación, porque así también lo fue destacando en su obra. Así es decir, la educación bancaria convirtió al sujeto en objeto, ¿ya? En un objeto depositario, un objeto donde de cierta manera solo iba a recibir la información, el conocimiento que quería, ¿ya? El opresor que recibiera, sobre todo para seguir manteniendo el statu quo y todo esto que luego vamos a ver, ¿no?, en la pedagogía del oprimido. Pero básicamente, según estos historiadores, Freire siempre estuvo, o sea, no, más bien estudiar derecho le permitió como que continuar, abrirse aún más, ¿no? Como que ampliar aún más sus aspiraciones, ¿ya? Es lo que van a ir a reseñar estos historiadores. Por eso que luego es poco lo que ejerce en derecho, ¿sí? Deme un tantito nada más para que pase aquí el... Y muy buenas preguntas, ¿ah? Porque ahora yo voy a poner realmente de esa perspectiva a ver esos nudos realmente particulares de la vida de Freire, ¿no? Ampliar realmente aún más estas perspectivas, ¿no? Porque incluso hay algunos historiadores que dicen que la motivación como tal fue la misma esposa, ¿no? O una de las grandes motivaciones, porque la esposa también ejercía, la esposa también era maestra básicamente de vocación, pues, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo fue llevando a él también a estar más involucrado en estos aspectos importantes de la pedagogía. Adelante, Víctor. Te agradezco, Johan, por darnos esta oportunidad de compartir contigo todo este caudal de conocimientos que nos estás dando, ¿no? Realmente es una biografía maravillosa, pero a mí me gustó mucho la relación que hiciste justamente de todo este aspecto epistemológico de América Latina. O sea, y cómo llega el pensamiento justamente de la otredad, del rostro del otro,
a permearse a través de Dussel, y creo que los brasileños tienen una sensibilidad que posiblemente no la encontramos en otra parte del continente en ese momento histórico. O sea, porque parecería que Brasil, primero, pues ustedes saben lo portugués, ¿no? Tal vez era otro el estilo de colonialismo que vivieron, pero estos hombres tenían esta sensibilidad, y hablo en realidad de Freire, de darse cuenta que hay un rostro doliente. Y aparece este aspecto de la otredad que a mí me gustaría en algún rato, yo quiero trabajarlo el 30, les quería decir que vamos a hacerlo el 30 de septiembre, justamente de descubrir cómo Levinas aporta de manera significativa al pensamiento de América Latina, ¿no? Y cuando este aspecto de la alteridad se atreve a salir, no tiene otra manera que salir liberando. O sea, es interesante porque en las características que entiendo de que tú me cuentas ahora de Paulo Freire, hay un cristianismo que no es el cristianismo de conservador, como así dice, bueno, dejemos que las cosas sigan, sino es un cristianismo de compromiso que se ve y se nota también en Freire, ¿no? Entonces creo que es un hombre que sabe leer la realidad. Me gustó mucho la relación que hiciste con Don Bosco, ¿no? Porque bueno, es un santo que sueña y que mira hacia adelante, pero este hombre está empapado. Y creo que por eso es tan interesante a veces el trabajo de un educador, en el sentido de irse empapando de la realidad. Porque si la realidad no nos cuestiona, no hay pues educación, ¿no? Entonces creo que para mí me ha sonado mucho estos 12 mecanismos. Agradezco hasta aquí porque me parece que Alex también está escribiendo. Sería genial que lo puedan leer. Muchas gracias. Sí, sí. Ale aquí está diciendo, entre sus intervenciones, que quizás fue cuando dio clase en portugués, donde ejerció por primera vez la docencia, pues, ¿no? Y ejerció la practicidad pedagógica. Luego dice también cuando alfabetizó a los obreros que trabajaban en la siembra de caña. Sí, fueron varios momentos en su vida, ¿no? Sobre todo ya en esta última fase es donde ve la importancia política de la educación. Sí, le va a dar un carácter ya mucho más trascendental al mero acto de enseñar nada más, ¿no? Que es un poco su gran aporte también, ¿no? El método de alfabetización, ¿no? Un método que de cierta manera conduce, ¿no? A una realidad previo a la dictadura, a una realidad donde logró alfabetizar, ¿no? A miles de campesinos con ese método de alfabetización que también en su momento vamos a ir abordando, ¿no? Bien, en 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria, ¿ya? Órgano que había sido recién creado por la Confederación Nacional de Industria. Ahí tuvo contacto con la educación de adultos, trabajadores, y aquí hay una perspectiva como más andragógica, ¿no? Y sintió pues que la nación enfrentaba el problema de la educación. Y aquí hay un momento importante, estamos hablando ya de 1947. Varias décadas previo antes, ¿no? a su obra, La pedagogía del oprimido, ¿no? Bueno, y más aún particularmente la alfabetización. Junto a otros educadores fundó en los años 50 el Instituto Capi Baribe, una institución privada en Recife y que era reconocida por su alto nivel de enseñanza, ¿ya? Y de la formación científica, ética y moral, y que desde ese momento, de esa perspectiva, esa misma institución estaba como encaminada hacia la conciencia democrática, ¿no? Son algunos de los referentes importantes de pensamiento de Freire. Sí, van a intervenir. Ya por ahí se disparó. Por ahí se abrieron adelante. Bien, Zoila. Si pueden intervenir, mejor todavía, ¿no? Si podemos escuchar su voz viva, propia, ¿no? A ver, Zoila dice, yo creo que la parte humana es algo importante que define al docente porque deja huellas en sus estudiantes, ese amor por dar sin esperar nada a cambio, así lo veo en Freire, claro. Adelante. Sí, perdón, Adelante. sí. Adelante. Quería compartir justamente algo que aquí nos damos cuenta, ¿no? Cómo nuestros estudiantes llegan
para estudiar y ser docentes, pero muchos de ellos llegan queriendo hubiesen querido seguir otras profesiones. Aquí vemos en cambio que aquellos que dejaron huella amaban lo que es la educación y descubrieron lo que querían ser después de haber elegido otras profesiones, como Edgar. Edgar nos dice, ¿no? Primero soy abogado, ¿no? Pero es como que les llama más la docencia. Les cuento que yo seguía ingeniería agronómica y en cuarto año me paré cuando subía al laboratorio en entomología y decía, no, esto no es para mí, yo quiero ser maestra. Y mi profesor de agronomía se reía después cuando me vio cuando le fue a dejar al nieto en clases y me vio que yo era la profesora y decía, y ese cambio tan radical, digo, es que yo siempre, o sea, nunca descubrí por mí misma hasta cuando ya pasaron 4 años de estudiar agronomía que quería ser docente. Entonces creo que como veo Paulo Freire y creo que todos aquellos que se dedican a la docencia y que han dejado huellas así como han dejado ellos, primerito fueron unos seres humanos extraordinarios que no esperan nada a cambio, tratan más bien de, a través de la educación, liberar a las personas, de pensamiento y todo, ¿no? Eso nada más quería compartirles. Totalmente, en Freire hay toda una pedagogía del amor, como lo hay también en Don Bosco. Incluso también les voy a compartir un texto que me atreví, una investigación que me atreví a realizar, una lectura comparada entre el sistema preventivo de Don Bosco y la educación liberadora de Paulo Freire. Se los voy a compartir. Aún creo que no está publicado, creo que no. Está en editorial para publicarse, pero igual se los comparto, no tengo ningún problema. Veo algunos puntos, ¿no? Porque incluso, como les dije anteriormente, a Freire se le persigue, ¿ya? Su pensamiento lo lleva a un extremo de satanizar su pedagogía. Y Freire estuvo vinculado también a la iglesia, ¿ya? O sea, esta realidad, y lo decía Víctor, no podemos tampoco negar. Si un tipo obviamente de perspectiva o de vinculación con una teología al estilo, ¿no? De la teología de la liberación, ¿sí? Mucho más como vista desde ese subhistórico del cual también Freire va a reconocer, ¿no? Entonces creo que más allá de los tiempos y de los contextos y de que son dos realidades distintas, ¿no? Turín de Don Bosco, y disculpe que me aleje un poquito del tema, y, ¿verdad? Recife, Brasil, ya de la época del siglo XX freiriano, hay realidades que se asemejan muchísimo, y es la realidad obviamente de la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo, ¿ya? Y que ambos se van a preocupar por esa realidad, ¿no? Don Bosco más con vocación, con principio de la misma santidad, ¿ya? Y Don Bosco desde una praxis mucho más política también, pero sin renunciar tampoco a esta creencia trascendental. Creo que hay cosas que uno puede también ir entendiendo, ¿no? Dentro de sus respectivos contextos y respetando, por supuesto, cada aporte de los autores. Bien, en el 59 obtuvo su título de doctor en filosofía, ¿ya? Y que a partir de allí se vincula mucho más a nivel de la docencia universitaria, le dan una cátedra inclusive sobre filosofía, sobre historia, sobre letras, ya le dan un nombramiento, es decir, ya comienza a ejercer propiamente la docencia dentro del contexto propiamente universitario. Y siguen siendo años previos ya a sus obras, que luego básicamente esas obras van a salir de estas experiencias con la realidad, ¿no? Con la lectura, y lo decía bien Víctor, con esta extraordinaria manera de ir develando ya las contradicciones que se van a ir presentando en el contexto brasileño, ¿no? En el 1961, fue primer director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad también de Recife. Tuvo su primera experiencia como profesor de educación superior en la Escuela de Servicio Social de esa misma universidad. Fue conjuntamente con 15 consejeros pioneros, ¿no? De ese Consejo Estatal de la Educación de Pernambuco. Sí, aquí se va a ir comprometiendo con una política mucho más vinculada realmente a esta realidad socioeducativa que estaba viviendo Brasil en ese momento, ¿no? También desde una filosofía renovadora propuso entonces una educación que se va a ir de cierta manera fundando desde la propia conciencia
conciencia en principio individual, pero luego va a decir que esa conciencia individual no basta. Esa conciencia individual tiene que ser conciencia social, conciencia colectiva, conciencia donde podamos de cierta manera ir como que agrupando para poder emanciparnos de la realidad y de la opresión en la que obviamente se encontraban los pueblos en este caso y las sociedades de Brasil, ¿no? Todo esto para ir aportando y desarrollando un tipo de pedagogía que para él no había que reducirla realmente a un conocimiento de letras y de meras palabras. Es decir, y él decía que alfabetizar no era solamente poder desarrollar en el otro una pronunciación del bla, ble, blip, blo, blo. Es decir, no es esto realmente lo que es alfabetizar, ¿no? Era un poco lo que a fin de cuentas iba a estar desarrollando. Era entender, y aquí retomo y rescato lo del planteamiento de la alteridad, entender al otro, ¿ya? En su contexto social, cultural, en su propia cosmovisión, entender al otro tal cual como él ha venido siendo durante toda su vida, ¿sí? Y no es sencillamente imponer ya un criterio del educador, ¿ya? O un criterio de quien intenta alfabetizar desde una perspectiva meramente de superioridad. No, él decía, primero hay que entender al otro en su justa dimensión y este principio de alteridad que incluso también lo encontramos en autores de la filosofía hermenéutica, por ejemplo, en el mismo Gadamer o previo a Gadamer, ya Heidegger también está planteando en esta realidad ontológica existencial del otro, ¿ya? Donde realmente poder entender, comprender al otro desde una perspectiva hermenéutica implica ubicar al otro en su cultura, en su contexto, ¿ya? Los hermenéuticos hablarán de esta fusión de horizonte. Es lo que Freire hará. O sea, la fusión de horizonte desde una perspectiva hermenéutica, por ejemplo, parafraseando un poco a Hans-Georg Gadamer, un filósofo alemán, ya que en su obra Verdad y Método, por ejemplo, que publicó en el 60, miren, Gadamer está publicando en esto en el 60 y miren lo que está haciendo Freire de manera análoga. Y aquí podemos ir siempre tendiendo algunos puentes de ver esta capacidad visionaria que tiene Freire en ir develando y encontrando ya un método práctico para realmente conducir un proceso educativo que desde mi perspectiva fue bastante sui generis, ¿no? Fue bastante particular y que aportó muchísimo a este método de alfabetización. Pero no era un método nada más, ¿ya? Es un planteamiento filosófico en el amplio sentido de la palabra y que yo veo cierta similitud con la filosofía hermenéutica propiamente, incluso previa a esta, a la propia filosofía existencialista planteada por Heidegger y por otros filósofos europeos que estaban pensando también en un contexto de guerra, en un contexto de posguerra, realmente entender al ser humano en su misma esencia, ¿no? Y era un poco lo que estos autores estaban intentando desarrollar, ¿ya? Y estos niveles de poder entender al otro en esa justa dimensión. Y por eso incluso el diálogo, ¿ya? Que será uno, o lo dialógico, o la dialogicidad, que será uno de los componentes también importantes de la filosofía del pensamiento y de la pedagogía freiriana, también ya va a ser planteado previo o de manera simultánea por estos filósofos occidentales como Gadamer, por ejemplo, que hablaba también de la importancia de un diálogo. Y miren todos estos puentes realmente de poder entender que Freire lo que está apostando, ¿ya? Por un tipo de filosofía de la praxis, un tipo de filosofía comprometida a un contexto realmente mucho más particular, que es el caso de los oprimidos, de los que han sido siempre invisibilizados, ¿no? Y allí su postura o su teoría crítica y su pensamiento eminentemente de una pedagogía para la liberación, ¿ya? Cree en ese sentido que el trabajo educativo debe apuntar entonces a la acción para la democracia, ¿sí? Una educación que estimule ya la colaboración, decisión, participación y responsabilidad social y política. Entendió entonces la categoría del saber como lo aprendido de manera existencial por el conocimiento vivido dentro del contexto de sus problemas y de la comunidad. Es decir, aquí esta connotación de la sabiduría popular
esta connotación de ese saber que el otro tiene en base a su contexto, para Freire será fundamental en este diálogo, porque a fin de cuentas la educación se convertirá en un diálogo permanente para la construcción de un proceso de liberación. Bueno, pues si aquel campesino no sabe leer y escribir, pero sí sabe muchísimas otras cosas, ¿ya? Que hay que valorar en su justa dimensión, dice Freire. Sí, quizá no sabe leer y escribir desde la perspectiva, ya, como nosotros realmente lo hacemos, pero tiene una palabra, tiene un verbo, ¿ya? Tiene una forma de simbolizar la realidad. Y es desde allí es como donde vamos a partir, dice Freire. Y es desde allí es donde vamos ambos a ir aprendiendo y construyendo realmente un proceso que es fantástico. O sea, uno comienza y dice Freire, pero realmente en la actualidad existen maestros que pueden aún entender esta situación, ¿ya? O sea, vemos que todavía esta concepción de la educación bancaria está muy presente, la superioridad del docente o del profesional que está dedicado a la docencia, porque a veces no es un docente de formación, sino que les ha tocado, ¿verdad? De pronto un ingeniero o de pronto, qué sé yo, cualquier otro, un administrador, aquí tenemos el derecho, ¿verdad? Y que de pronto les ha tocado asumir la docencia desde otra perspectiva, muchas veces se presenta este carácter de una concepción bancaria, quizás sin un criterio de conciencia como tal, porque es la misma sociedad la que de cierta manera promueve un tipo de educación donde el control absoluto lo tiene el educador y por ende también el currículo del cual va a obedecer realmente esa postura o esa praxis eminentemente emancipadora. Ya Freire va a estar cuestionando este tipo de educación tan conductual, ¿no? Este tipo de educación tan literalmente bancaria, como él mismo la va a manifestar, tan depositaria, ¿sí? Y va a apostar realmente por todo tipo de educación que todavía creo que seguimos, más allá de la pedagogía decolonial, seguimos pensando realmente cuál es ese método por excelencia, porque a partir de allí habrá una multiplicidad de posibilidades, ¿no? Y le comentaba a Víctor, de poder como investigar todas esas otras pedagogías o pedagogías otras, ¿ya? Que también han permitido ser como una referencia para ir pensando la realidad de una forma muy distinta a la cual en este momento aún estamos presentes. Recuerden que hemos sido herederos de la modernidad, de la racionalidad, que el día de mañana vamos, bueno, el día miércoles, realmente vamos a abordar algunos de estos aspectos en relación a entender que el sistema educativo todavía sigue estando, tiene presente y está fundado bajo este principio de la racionalidad, producto incluso de las mismas herencias, ¿no? Del método de Descartes, ¿sí? Y además de la cientificidad que de cierta manera se ha apropiado, ¿ya? De todos los discursos en la educación. Ya Freire, en ese contexto, está pensando en otro tipo de educación. Por ahí hablaron de una educación para niños y para niñas, ¿no? Por ejemplo, Littmann, ya, que es un gran también filósofo de hace mucho tiempo, ha venido trabajando con estas escuelas que son escuelas realmente bastante alternativas, son escuelas que permiten también como un tipo de organización de conocimiento totalmente distinto a el que se nos presenta en la actualidad, que está conformado por parcelas, ¿no? Por parcelas de saber, por disciplinas, y que por más allá que intentemos o que promovemos en algún momento trabajar con proyectos de aprendizaje o proyectos de aula, todavía estamos muy distantes realmente de una educación más holística o más integral o más compleja, como dirá también el filósofo o sociólogo en todo caso, Edgar Morin. Ya, bueno, nada, todas estas cosas para ir un poco contextualizando el aporte que Freire ha venido dando a la educación y cómo lo podemos vincular con otras perspectivas más allá del pensamiento, ¿no? De la decolonialidad, ¿no? En los años 60 del siglo XX al noroeste de Brasil, la mitad de sus 30 millones de habitantes eran marginados y analfabetas. Miren la cantidad de personas que realmente en ese contexto estaban bajo una situación totalmente de invisibilización, como lo resaltan los pedagogos decoloniales, ¿no? Es decir, y Freire dirá, ellos vivían dentro de la cultura del silencio. Y eso va a ser también una de las ideas que vamos a encontrar en Freire. Es decir, el oprimido está inmerso en una cultura del silencio, invisibilizado, solapado, cosificado, ¿ya? Por lo que obviamente, dice Freire, hay que darle, es preciso darle sentido,
semántico, práctico a su palabra, a su discurso, a su acción. Y por eso es que él considera también que la palabra va a ser liberadora. La palabra llevada a la acción va a ser liberadora en ese sentido. Entonces, para poder construir realmente o transitar hacia un proceso de transformación y de construcción, el individuo o la persona tiene que ser dueño de su propio destino, ¿no? Es un poco una de las ideas que Freire va a ir aportando al contexto eminentemente educativo en ese sentido, ¿no? No sé si hay algún otro aporte hasta aquí, pudieran interrumpir, no hay problema, ¿ya? Yo quisiera, Johan, Adelante, 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 claro. Ahorita que tú estás hablando de ello, me hace desacuerdo, hay un libro, no sé si lo has escuchado, de Svetan Todorov, que se llama La conquista de América, el problema del otro, ¿no? Así titula. Y ahí Todorov hace filosofía desde un hecho histórico que es la conquista de América, ¿no? Y cómo, por ejemplo, es lo que tú decías sobre Freire. Para los españoles, las personas de los pueblos originarios no eran un otro, eran invisibilizados, ¿no? No se consideraban personas, ya no se consideraba, no sé, el choque de dos mundos no hubo ningún choque de cultura, sino más bien hubo una colonización, ¿ya? Entonces, esta idea, Todorov narra, empieza a hacer filosofía sobre lo que es la alteridad, y cómo es el problema de no descubrir en el otro un semejante al yo, a través de la conquista de América. Y bueno, hay algunos aportes interesantes como el de Ginés de Sepúlveda, la visión que tiene Ginés de Sepúlveda con el de Bartolomé de las Casas, ¿no? Que es totalmente distinto sobre si tienen alma o no tienen alma las personas que vivían en esta parte, en este territorio, en este continente. Y es más o menos lo que decías con Freire. Eran personas silenciadas, calladas, invisibilizadas, que no se les daba la palabra y que no tenían oportunidad de manifestar lo que ellos sentían. Entonces, años de opresión que ellas mismas hasta se lo creen, ¿no? Por la situación en la que vivían. Todorov lo narra bastante bien, con algunos ejemplos muy crudos de lo que sucedió en el mayor genocidio que ha tenido la historia, que es la conquista de América. Eso es compartirte nada más, Johan. Excelente. Miren, y aprovechando la intervención, tanto Enrique Dussel como Mick Nolo ya también tienen extraordinariamente una historia totalmente distinta a la que nos enseñan en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Sí, en relación al otro, ya, a la otredad, al sujeto. Incluso hay un filósofo argentino también, Arturo Roy, murió hace poco también, que son grandes historiadores de las ideas de América Latina, que han aportado muchísimo a este debate realmente de que no se dio en América jamás se dio ese reconocimiento por el otro, o sea, hay una negación absoluta, porque eran considerados tal cual como lo plantea Edgar, cosas, ¿ya? Primero, si tenían o no tenían alma, para empezar, ¿ya? O sea, es toda una visión también de negación. Por eso Dussel dice que la primera modernidad, ya, no es con Descartes, ¿ya? Dice, la primera modernidad está en el mismo momento en que los europeos pisan América, en lo que se llamó posteriormente América. Es decir, es 1492. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo Dussel, no? Es decir, que la modernidad inicia en 1492. Es decir, bueno, y el día de mañana, el día miércoles, vamos a abordar estas hipótesis, estos planteamientos de Enrique Dussel, porque él va a decir, existen varios momentos de la modernidad. Y 1492 será la primera modernidad, ¿no? Y es fantástico porque dice, bueno, allí se inicia realmente. Primero que los europeos se percatan que no están solos, para empezar. Se percatan que la Tierra obviamente no es el centro del universo, ¿ya? Se percata que la ciencia, la Tierra no era tal cual como lo venían pensando. Sí, hay una serie de elementos que van a ir superando ya la percepción, la cosmovisión que tenían los europeos del mundo y del universo, y por ende también este momento importante con América, porque desde ese mismo momento, con lo que posteriormente sería América, porque ese mismo momento también van a haber procesos
descoloniales. Ya el Guamán Puma de Ayala, por ejemplo, también será un referente importante dentro de esa lucha y como visión en relación a negar realmente la superioridad de Occidente por encima realmente de la cultura de los pueblos ya de América Latina. Y que esta discusión de Sepúlveda, de Victoria, de Bartolomé Las Casas, ¿ya? Creo que es muy importante para entender estos procesos tanto del mestizo, de los pueblos originarios y de la visión incluso porque, o sea, y por eso que no lo dirá, hay un racismo epistémico, ¿ya? Un racismo epistémico hasta el punto que incluso quien nacía en América, siendo padre de familias europeas, igualmente ya era considerado inferior, ¿ya? O sea, toda esta connotación ya del blanco criollo y de toda esta perspectiva, y es por eso que se fueron impulsando posteriormente los distintos procesos, ¿no? Emancipatorios y revolucionarios, ¿no? Para liberarlos del yugo europeo, ¿no? Y colonial. Pero son esos momentos que uno dice, bueno, pero realmente hay tantas cosas aquí que los europeos estaban pensando de manera tan radical, tan dogmática, y que muchos justifican porque es un proceso que básicamente se está dando después del Renacimiento y los textos que en ese momento se tiene, pues son otra vez los griegos y que los griegos están pensando realmente en un montón de aspectos ya que invitan en primera instancia a seguir pensando que quien es inferior debe ser esclavizado, ¿ya? Y esa connotación va a estar aquí presente. Y dicen, bueno, estos indios ni siquiera siguen pasar esclavizados. O sea, entonces son tantas cosas que realmente uno debe resaltar en el pensamiento colonial, ¿ya? Porque incluso nosotros festejamos los procesos independentistas, ¿no? Y dice un filósofo, el que le cité anteriormente, Arturo Roy, filósofo argentino, dirá que aún América sigue librando una batalla por una verdadera emancipación, ya no de territorios, sino emancipación cultural, emancipación, ideológica, emancipación científica, emancipación tecnológica. Es decir, un tantito, es que pasa aquí el compañero. Proceso de educación de la virtualidad. A ver, los vendedores, ¿no? Entonces, bueno, nada, todo esto nos invita incluso a pensar de que a pesar de que se logró emancipar, ¿ya? De manera territorial, todo lo que fue parte de Centroamérica, ¿no? Y bueno, México también, que algunos consideran que sigue siendo también parte del sur, ¿no? Dentro de esa visión utópica de la integración latinoamericana o nuestra-americana en todo caso, no hubo una verdadera emancipación cultural en ese sentido, ¿ya? Y por eso que para muchos la colonialidad o el colonialismo aún se mantiene, ¿ya? Es decir, ya no es España, ¿sí? Ya no es Portugal, ya no es Inglaterra. ¿Sí? Ahora son los grandes centros hegemónicos de poder quienes de cierta manera siguen controlando el mundo, nos siguen controlando de manera ideológica, ¿ya? Y esa tesis es interesante porque entonces no hay una ruptura, o sea, 1492 y los procesos que se fueron gestando, ¿sí? Sobre todo en el siglo XIX, finales del 19, porque recuerden que, por ejemplo, en 1895 Cuba logra un proceso también de emancipación, pero inmediatamente luego cae en dictadura, ¿sí? Y que en el siglo XX habrán otras colonias que logran emanciparse, pero todavía hay islas, hay espacios que siguen siendo controlados por los europeos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre citar las islas de Martinica, por ejemplo, ¿ya? Entre otras que podemos visitar que siguen siendo parte, ¿no? de Europa. Ahora, todo esto ya rompe un poco con la forma tradicional de enseñarnos historia, de enseñarnos todas estas realidades que de cierta manera han sido más narradas desde una perspectiva eurocéntrica y era lo que yo les planteaba hace un tantito. Es decir, la necesidad de poder desarrollar un tipo de crítica al eurocentrismo y a la modernidad. Aquí, ya que tiene el micrófono encendido. Caicedo. Ya, gracias. Ver un poco esta propuesta ya desde una perspectiva a la crítica a la racionalidad, a la modernidad y al colonialismo y a la colonialidad para poder entender el pensamiento incluso freiriano que va a estar inmerso
propiamente en un contexto crítico y en un contexto que están haciendo en América ya un pensar, un filosofar mucho más comprometido con la realidad, sea la teología de la liberación, sea la pedagogía de la liberación, sea la teoría de la dependencia, por ejemplo, de Totonio dos Santos, sea la filosofía de Leopoldo Sea, una filosofía comprometida sin más. Es decir, hay una serie de filósofos que en pleno siglo XX van a decir, bueno, ya es importante que estudiemos ahora la realidad para transformarla en ese sentido. A ver, aquí hay un aporte de Víctor, dice, es un filósofo completo Freire, usa lo más elemental, el lenguaje, pero a la vez sabe que al enseñar a leer hay un poder infinito para poder liberar y romper esas estructuras totalmente, y va a apostar a eso, ¿no? Va a apostar total y absolutamente a ese proceso de darle al otro esa capacidad, no solo de leer, de poder pensar críticamente para ir desacreditando ya todo ese sistema de opresión que existía en el siglo XX y que existe en la actualidad bajo un proceso mucho más globalizante, ya bajo un proceso mucho más enmarcado en esta lógica del mercado, básicamente la caída, ¿no? Del muro de Berlín, que simbólicamente representó pues, el fin de una posibilidad, ¿no? De poder pensar más allá del capitalismo, trajo como consecuencia que por supuesto, a escala global, es la lógica perversa del mercado la que sigue de cierta manera privando ya los intereses de los grandes centros hegemónicos de poder por encima ya del sujeto de manera particular. Adelante, Víctor. Oye, Johan, disculpa que tenga la palabra, ¿no? Pero creo que realmente me haces reflexionar y quiero que este curso también, pues en cierta manera, como nos brindas la oportunidad de hablar, uno tenga la suerte de conversar, de alzar la voz. Yo creo que, mira, estos campesinos con los que él se encuentra, ¿no? Como nos contaba Alex ahí, eran tan invisibilizados, incluso después de toda esta circunstancia de independencias que realmente no nos llevaron a una realmente independencia ni a un proceso de libertad. Nos encontramos con gente que todavía sigue estando así y muchas veces la educación que hacemos no rompe estructuras. O sea, yo creo que Freire tiene esta fuerza y esta voz que en cierta manera tú nos vuelves a poner en la reflexión, ¿no? Porque el hecho, como tú dices, no es solamente enseñar a leer. O sea, es enseñar a pensar. Pero hay gente que podía decir en ese tiempo, ¿cómo un campesino piensa? Pues no. Si es una bestia, tiene que trabajar simplemente. Pero este hombre se atreve a decir, no, no es así. Y se da cuenta que el derecho tal vez no le aproxima, pero la educación le da una fuerza profunda, ¿no? Por supuesto, como tú vas a hablar luego, me imagino, del exilio, es porque incomoda, ¿no? Esa voz incomoda. Y yo creo que una educación que no incomoda, que no sea crítica, que no trate de romper las estructuras, realmente no es una buena educación. O sea, así de fuerte pienso yo desde la filosofía, pues, tratando de levantar esta palabra desde Freire, ¿no? Y creo que es un desafío profundo que comienza en las aulas y comienza también como directivos, ¿no? Porque en cierta manera, a veces tenemos el poder de decir alguna cosa y no nos atrevemos porque, chuta, es que, ¿qué dirán? Si estoy pensando desde esta otra frontera, ¿no? Pero creo que ahí va también una esfera importante del cristianismo, el no tener miedo, ¿no? Entonces, perdona que me haya llevado estos minutos de reflexión, pero creo que ahí me parece que es algo válido este pensador y realmente le hago un homenaje yo a esos 100 años porque creo que, como bien lo mencionaron, creo que todos acá nos hemos tenido una sintonía con su vida, ¿no? Con su vida. Así que realmente
y voy viendo que tiene una garantía este curso, que realmente me gusta mucho, ¿eh? Gracias, Johan. No, Víctor, más bien propicio y oportuno tus intervenciones, la de Erga, la de todos los compañeros que han venido aportando. Creo que apenas es el inicio, ¿no? Sé que esto se va a poner más bueno mañana, el miércoles, jueves, porque ya vamos a entrar ya con categorías filosóficas, ¿no? Y profundizar un poco sobre su obra. Solo algunas pinceladas, ¿no? En su pensamiento y en su aporte biográfico que permite entender. Y quería partir de ley, sobre todo quizás por mi formación, pues nosotros no podemos estudiar de lleno un autor, su obra, sin conocer su vida, su contexto. O sea, creo que a veces es una visión muy sesgada, ¿no? Que se tiene, y eso tiene una carga ideológica. Si leemos las obras de manera aislada, ya, pero muchas veces no conocemos los autores. Y una de las cosas importantes dentro de este historiar, de la historia de las ideas en América, es conocer realmente esos autores en su contexto y a partir de allí por qué está pensando de esa forma, qué lo llevó a escribir cada uno de esos aspectos, al menos intentar no descifrar, nos tocaría a nosotros puesta, ¿no? Bien, voy a acelerar el paso porque sí quisiera agregar otras cosas, pero no está de más hacer referencia a lo que implicó el método de enseñanza de alfabetización. ¿En qué se basó? Obviamente en el estudio del contexto ya de esa persona, de ese campesino, para poder determinar y registrar el vocabulario utilizado ya por él. En este caso puede ser también extrapolado al alumno, ¿verdad? Utilizar, entender qué vocabulario, qué está pensando, cómo está entendiendo el mundo, o sea, cuál es su como visión, para a partir de allí, que él va a decir palabras generadoras permitan generar palabras generativas, es decir, para poder comenzar de verdad ese proceso analógico ya con lo que es básicamente la enseñanza de la lectura y de la escritura, pero en base a su propia experiencia, en base a su propia simbología, en base a su propia realidad. Es decir, no lo vamos a enseñar a leer desde un lenguaje gramatical que escribió Andrés Bello, no, lo vamos a enseñar a leer desde su propia realidad. ¿Qué tiene a él más cercano? La pala. ¿Qué tiene más cercano? La tierra, el campo. O sea, a partir de allí comenzar entonces a poder llevar a cabo todos estos elementos y que desde esa perspectiva poderle hacer entender la practicidad realmente de lo que implica una lectura crítica de su realidad. Y ahí sería el verdadero aporte que está intentando desarrollar Freire, ¿no? Bueno, con esta filosofía desarrolló ese método, con el cual también se dio a conocer, ¿sí? Por todo el mundo, fundó este principio de que el proceso educativo debe partir entonces de la realidad que rodea al educador. Muchas veces entramos al aula de clase, desconocemos quién está ahí, solamente vemos si llega a tiempo, si no llega a tiempo, si cumple o no cumple con un deber, pero no hacemos realmente esta otra labor que de cierta manera está importante, ¿no? Y que en esa referencia creo que para nosotros es de vital importancia. A ver, aquí la compañera escribe, considero que vida y ejemplo de los maestros son las motivaciones que apoyan a los niños y a los jóvenes a descubrir, a realizarse como personas, así es, su vocación, su principio. Porque como maestro reflexionó gracias a ustedes, o como maestra, ¿no? Reflexionó gracias a ustedes porque nos enseña a pensar, damos las herramientas necesarias para que ellos puedan gustar, describir y realizarse como personas, y no solamente entregar jóvenes graduados, sino jóvenes que sean capaces de reflexionar con capacidad crítica desde su misma realidad, ¿no? Y ahí sería muy bien el aporte que está dando esta compañera, ¿no? Bien, parte de la experiencia, bueno, logró en 1963 que 300 trabajadores rurales fueran alfabetizados. El año siguiente, el presidente de Brasil, Joao, lo invitó para reorganizar la alfabetización de adultos en el ámbito nacional y estaba prevista la instalación de 20.000 círculos de la cultura para 2 millones de analfabetas. Mire todo lo que iba a estar logrando Freire en ese sentido. Ha recibido el doctorado honoris causa de muchas universidades en el mundo, numerosos premios, incluyendo el de la Paz de la UNESCO en 1987 en vida. Ya la universalidad de la obra de Freire discurre tanto de su alianza tanto práctica como teórica, porque piensa en una realidad pero actúa permanentemente sobre la
misma, ¿no? Resaltando aquí 6 aspectos fundamentales de su método de alfabetización. Por un lado, consideraba la observación de participantes de los educadores, la búsqueda de las palabras generadoras, es decir, buscaba la riqueza vivencial de la misma, la codificación de las palabras en imágenes visuales, la problematización del escenario cultural concreto, la problematización de las palabras generadoras al diálogo del círculo cultural y la recodificación crítica y creativa para que los participantes se asuman como sujetos de su propio destino. Muy a grosso modo, claro, ya les estoy presentando algunas 6 ideas básicas de lo que consistía un poco su método de alfabetización. Para mí sigue estando vigente, ya porque hemos visto en los últimos años cómo se ha venido alfabetizando realmente en varios países y no es para nada en lo absoluto el estilo freiriano, porque es más populista, es más como para cumplir una meta más de manera cuantitativa, estadística que otra cosa, ¿no? Entonces creo que aquí el método de Freire sigue siendo un referente desde mi perspectiva que debemos nosotros apuntar. Brevemente, estando en Brasilia y activamente involucrado, ya lo decía Víctor, con los trabajadores, ya estaba básicamente trabajando en el Programa Nacional de Alfabetización. Hay un golpe de Estado, ya un golpe militar, el 31 de 1964, y a partir de allí fue exiliado porque la dictadura consideró que esa campaña de alfabetización era sencillamente una campaña para convertir, una campaña de ideología, una campaña perversa, una campaña subversiva. Si todo eso, la dictadura comenzó a desacreditar a Freire. Incluso llegó a estar en prisión durante 75 días por esa dictadura porque decían que era un pedagogo muy peligroso. No podía él despertar en las masas el interés de poder emanciparse. Ya desde ahí comenzó a ser perseguido Freire, ¿no? A partir de ese golpe de Estado, y ahí obviamente tuvo pues, ¿no?, que emigrar, se refugió luego en la embajada de Bolivia, ahí pasó algunos días, viajó a Chile, ahí también comenzó a trabajar ya con los más necesitados, a organizar realmente varias perspectivas para seguir con la pedagogía esta de la liberación, de la emancipación, de la pedagogía crítica. Igualmente también, a pesar de que el gobierno chileno estaba interesado sobre todo porque recién era electo un tipo de gobierno más de izquierda, más progresista, más crítico. Igualmente la oposición ya hizo tanto y fue lo que logró combatir su idea que también no le tocó otra que salir, ¿no? El Estado, la oposición al Partido Demócrata Cristiano lo obligó a que abandonara Chile, ¿no? Ya que para ello ya el texto de la pedagogía del oprimido era un texto bastante peligroso, un texto violento, pues entre otras cosas que va a ser adjetivado y tildado Pablo Freire, ¿no? Y todavía estaba en un momento importante. Bueno, luego pasó un año en Harvard también y fue en Ginebra donde logró estar gran parte, ¿no?, de su exilio, pero allí pudo viajar, ¿no? Pudo viajar y yo les comentaba temprano, porque formó parte de un consejo andante por parte del Departamento del Consejo Mundial de las Iglesias de las tierras africanas, asiáticas y de Oceanía, y aparte de allí logró también pues, compartir, logró estar en gran parte de los países de América, menos en Brasil. En Brasil no era querido, no era aún bien aceptado, más sin embargo logró pues, seguir desarrollando sus ideas. Creo que estas perspectivas permitieron, ¿no?, ir permanentemente nutriendo toda esa pedagogía que fue desarrollando, ¿no? A sus años, a sus 70 años, seguía disfrutando obviamente, ¿no?, de esta vida pensante, crítica, emancipadora, comprometida, predicaba el amor, temprano decían la importancia de una pedagogía del amor, seguía defendiendo el compromiso por los más necesitados. En México incluso logró también problematizar la educación universitaria ya, y su legado, sin lugar a dudas, se encuentra desde mi perspectiva más vigente que nunca, y sea este curso, pero no, un espacio para ir conmemorando ya en este caso su nacimiento. Ya pocos días antes de su muerte, aún se encontraba ya en su instituto en Sao Paulo, en Brasil, y a los 75 años muere el 2 de mayo de 1997. Ya un poco aquí muy poético estas últimas ideas que le quiero ya citar en ese sentido. Su muerte, ¿no?,
deja en la memoria su semblante calmo, sus ojos color de miel, sus siempre expresivas manos revelándose los deseos apasionados por la vida, sus gestos y voz a su barbada cara blanca proyectan la imagen de un profeta con sus maravillosos libros socráticos, parte de la vida de Pablo Freire. Finalmente, quiero resaltar sus obras más importantes y con esto ya ir cerrando el día de hoy. Quería presentar esta faceta biográfica de Freire. Está el texto, la pedagogía, la educación como práctica para la libertad, publicado por primera vez en 1967, luego fue reeditado ya en múltiples ediciones. Aquí está la de 1989. En este link están estos textos, luego se los voy a ir pasando cada uno, ya. Está la pedagogía del oprimido, que se publica en 1970, ya, pero ya existía un manuscrito previo en 1968 que estaba ya pues en su poder, ¿no? Igualmente también aquí está el link donde podemos encontrar cada una de estas principales obras. Encontramos también la importancia de leer y el proceso de la liberación, publicado en 1982. Libro que también podemos encontrar en la editorial México, en la editorial Siglo XXI, ya Siglo XXI Editores. Ahí está el link, La pedagogía de la esperanza, publicado en 1992, como un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Ya la pedagogía, el texto, cartas a quien pretende enseñar. Ya, profesor sí, no tía, cartas a aquellos que atreven a enseñar, así sería textualmente un poco el texto. Y aquí estaría también el referente digital del mismo, La pedagogía de la autonomía, publicada en 1996, un texto también extraordinario que creo que cada una de las obras freirianas hay que leerlo en su justa dimensión porque todas van a formar parte de este engranaje de pensamiento que cada día se preocupaba más por esta realidad que estaba viviendo, ¿no? Que cuestionó, muchos no lo ven, cuestionó también al socialismo real, cuestionó a la modernidad toda. La modernidad toda es tanto el capitalismo como la misma aberración que quizá en algún momento el socialismo real pudo haber también caído, ¿no? Y la pedagogía de la indignación, ya, que son cartas pedagógicas en un mundo resuelto, que se publicó, básicamente es una de las últimas obras ya inconclusa de Freire, más sin embargo igual logró publicarse. Estaba trabajando en ella antes de que le sorprendiera la muerte. Ahí está parte también del digital donde podemos encontrar la pedagogía de la indignación. Estas son parte de las obras que podemos encontrar en este momento en la web digital ya de Pablo Freire. Bien, con esta introducción quise, pero no, en principio ubicar al autor en su contexto, ya reconocer parte de su obra, como les planteé en el programa del curso. Quiero ya el día de mañana profundizar parte de su pensamiento pedagógico visto desde una perspectiva tanto dicotómica, la educación liberadora y la educación bancaria, ¿sí? Porque de esa concepción es que hay que entender su propuesta y luego entender un poco el por qué va a apostar a una educación más emancipada, ¿no? Es un poco lo que quiero mostrar el día de mañana. Luego el día miércoles trabajar con lo que es la modernidad, la racionalidad y la decolonialidad y haciendo algunas precisiones en la descolonización, descolonialidad y decolonialidad, haciendo énfasis en Minolo y en Dussel, en esa crítica y historia, ¿no?, de la modernidad, que es bastante interesante. Y el día jueves hacer ya un acercamiento de la propuesta de Freire con este pensamiento decolonial. Recuerden que Freire no tiene un texto de la pedagogía decolonial, ¿ya? Han sido los lectores de Freire que encontramos en él todo un pensamiento que lo hace ser un precursor de la pedagogía decolonial al estilo de la propuesta de Caterina Walsh, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, bueno, presentarles el último día un poco en el libro de la pedagogía decolonial como propuesta epistémica ante los desafíos de la colonialidad del saber, pero también quiero, ya como cierre del curso, que ese día presente un ensayo corto, una síntesis, ya un análisis crítico de estos pensamientos que hemos estado hablando desde el día de hoy y que nos permita como ya ir cerrando como en pleno diálogo
en base a estas intervenciones que podemos nosotros ir desarrollando desde esta pedagogía de colonial. No sé si quieren dar unas palabras ya de cierre, ya estamos sobre la hora. Por mi parte, muy agradecido por la oportunidad. Me agradó mucho las intervenciones de altura, ya contribuyen mucho a la discusión, al debate y sobre todo siempre invitan a seguir como que buscando, ¿no? Indagando, precisando realmente más detalles del pensamiento, en este caso de este pedagogo brasileño Paulo Freire. No sé si alguien quisiera dar algunas palabras ya de cierre. Simplemente agradecer, yo creo que es un buen abreboca que nos motiva como a continuar, ¿no? Sí, Nos vemos muy bien. mañana. Muy bien, hasta mañana. Todas estas presentaciones también las voy a compartir. No se preocupen, las presentaciones, los textos en digitales, los links, todo esto van a ser compartidos de mi parte. No sé, Víctor, ya con esto finalizamos el día de hoy. Otra cosa, ¿recomiendas alguna lectura corta de pronto para mañana? No, Sé que nadie quisiera, tiene tiempo aquí para leer mucho, pero igual de quisiera pronto. que iniciáramos con la pedagogía del oprimido. Creo que es el texto fundamental para poder ir entendiendo la propuesta de Freire, ¿no? Iniciar con la lectura de la pedagogía del oprimido. Bueno, hay un Sí. grupo de chat que tenemos para pasarnos también algunos materiales y saber las informaciones que vamos a tener. Entonces, si es que alguien no está en el grupo de chat, por favor escríbame a este número para poder agregarle, por favor. Muchas gracias. Y nada, muchas Bueno, gracias a todos. Si quieren, nos vemos mañana. feliz noche, hasta mañana. Aquí está el número de